Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Así Somos en la pantalla de Canal 2, Telpin HD y en www.telpintv.com.ar. Estamos a apenas horas de un nuevo aniversario del crimen del fotógrafo José Luis Cabezas. Se van a cumplir ya 20 años, casualmente mañana, 25 de enero. Hace 20 años nos enterábamos de la infausta noticia. El Ford Fiesta color blanco, alquilado por la revista Noticias, era hallado en la Cava de Manantiales, un paraje aquí, a pocos kilómetros de Pinamar, en el partido de Madariaga, donde José Luis encontró la desgraciada muerte. Muerte que fue producto del asesinato del ejecutor del hecho, Gustavo Preyeso, que paradójicamente por estos días ha ganado la calle, ha logrado la libertad condicional. Una justicia completamente injusta para estos 20 años del fotógrafo asesinado. Y pasaron 20 años para que su compañero de aventuras periodísticas, Gabriel Michi, pudiera editar un libro. Aquí lo tengo. Hace pocos días lo presentó en el Hotel del Bosque de nuestra ciudad. Cabezas, un periodista, un crimen, un país. Presentado por Gonzalo Bonadeo, le preguntó cuál había sido la motivación para sobrevivir este proceso de 20 años sin editar el libro, y Michi, de manera muy simple, explicó que tuvo mucho que ver, claro, la relación afectiva, sentimental que él mantenía con José Luis y con su familia, lo que lo llevó a postergar por 20 años la historia que se cuenta en este libro editado por Planeta. Muy a pesar de ser periodista, me costó poner en palabras, dijo Gabriel Michi, este hecho aberrante del crimen de José Luis, un crimen ocurrido en democracia, una bisagra importante en el campo de la expresión argentina, un hecho indudablemente que nos marcó. Nos marcó como Pinamar, nos marcó como comunidad, como sociedad, nos marcó como país y nos marcó también en el contexto de un gobierno de Carlos Menem que defendió casi hasta lo indefendible a Gibran, del mismo modo que la gestión de Altieri, que intentó correr de escena la posibilidad de un crimen político. Después, cuando ya se había conocido más sobre el tema, Carlos Menem, presidente por entonces, decidió decir que era un tema interno de la provincia de Buenos Aires, en una clara alusión al por entonces gobernador Eduardo Duhalde. El contexto político, decía Michi días pasados, favoreció una operatoria criminal, mafiosa y organizada. La investigación desnudó que fue Alfredo Gibran el autor intelectual, este empresario que gustaba gozar del anonimato, que venía a las playas de Pinamar y que no quería ser molestado, que tenía una primera custodia, un primer anillo de seguridad de 35 hombres que lideraba Gregorio Ríos, que fue el encargado de ser nexo ante el pedido de Gibran para que asesinen a José Luis Cabezas. El nexo fue Gregorio Ríos, el contratado fue Gustavo Preyeso, y Preyeso buscó a estos ladrones comunes, llamados los horneros, porque vivían en los hornos en La Plata, para ayudar a la planificación del crimen, junto a Sergio Camarata, por entonces jefe de la policía en Valeria del Mar, y también Abel Luna, Aníbal Luna, que fue el encargado del seguimiento de la inteligencia al fotógrafo asesinado. Luna, aún con una declaratoria de persona no grata del Consejo Deliberante, pasa sus días, vive sus días en General Juan Madariaga. Preyeso libre, Camarata muerto, los horneros todos libres menos González, que está preso por otra causa, por narcotráfico. Y el por entonces comisario Gómez, la Liebre Gómez, que también goza sus días en su casa de Valeria del Mar y se dice inocente. Vamos a compartir el primer momento de la conferencia de prensa que ofreció Gabriel Michi, presentado por Gonzalo Bonadeo en el Hotel del Bosque días pasados, donde justamente se oficializó la presentación de este libro, Cabezas, un periodista, un crimen, un país.
Gracias por acompañarnos, es un día muy particular, muy especial, por lo que nos convoca y también por cosas que acaban de pasar, que nos hemos enterado y que de alguna manera, como pequeña introducción para lo que va a ser esta charla, después de un rato, por suerte, vamos a poder interactuar, Gabriel va a poder interactuar con ustedes y le van a poder preguntar lo que quieran, pero justamente lo que acaba de pasar, que es saber que uno de los asesinos está libre, es la muestra más elocuente de que aquella noche pudo haber pasado cualquier cosa a cualquiera de nosotros. Eso ayuda a tomar conciencia muchas veces. Es una pena que tengamos que tener conciencia a partir de este tipo de cosas tan tristes, dolorosas y traumáticas que acaban de pasar, aunque pasaron ya hace 20 años. Digo, acaba de pasar porque la veo a Cristina y es como si lo hubiera visto ayer por última vez. Y bueno, vamos a arrancar con Gaby. Parece raro porque hace un rato salió un programa de radio en el cual estuvimos charlando exactamente de todo esto. Y entre otras cosas es cómo sobreviviste al proceso de poder escribir el libro, porque no es casual que este libro no se haya editado hace 19 años, hace 18 años o hace 15 años. Debes haber tenido que superar una cantidad de barreras importantes para poder hacerlo, se me ocurre, ¿no? Bueno, antes que nada, gracias a todos por estar acá. Para mí es muy importante poder presentar este libro en Pinamar, ¿no? Y en este ámbito. Y a Gonzalo, que la elección no es casual, tiene que ver con una persona que estuvo cerca nuestro y que realmente se comprometió con la familia de José Luis y con todos nosotros en el esclarecimiento y la lucha del esclarecimiento del crimen. El libro llevó 20 años porque fue un proceso de 20 años interno también, ¿no? Básicamente por nuestra relación con José Luis, porque no es fácil cuando uno está tan involucrado sentimentalmente, cuando conoce la historia de la familia y los padecimientos de la familia. Y entonces ese proceso necesitó años de terapia, entre otras cuestiones, y sentarse a escribirlo, pese a que yo vengo de la gráfica, tenía un desafío especial que es traducir en palabras algo que es difícil de explicar, ¿no? Y bueno, creo que el proceso, digamos, una de las funciones fundamentales que tiene el libro es el de la memoria, ¿no? El de que las nuevas generaciones sepan que lamentablemente en la Argentina asesinaron a un periodista que era un padre de familia, un esposo, por el simple hecho de hacer su trabajo, y fue en democracia esto que pasó, ¿no? Entonces un poco el libro apunta a eso. Por eso la referencia de un país también como algo inevitable. Y a veces los periodistas tenemos esta facilidad para dramatizar o exagerar la nota cuando hablo de que podía haberle tocado a cualquiera. Vos sos la persona más cercana que tenemos para que nos explique por qué le había haber podido tocar a cualquiera, partiendo de una base concreta. Si hubo zona liberada, la zona liberada puede haber sido para cualquier otra cosa, no solamente para lo de José Luis. O sea, para los 100.000, 120.000 turistas que estaban en Pinamar en esa noche, puede haber sido para cualquiera, además de José Luis. E inclusive el episodio de José Luis, el solo hecho de que él hubiera llevado hasta el lugar donde lo llevan a alguna otra persona, por acercarlo, por final de fiesta, porque vos es su compañero de trabajo, podía haberle tocado también exactamente lo mismo. Sí, bueno, creo que lo que pasó con José Luis es algo simbólico también por esto, ¿no? Porque es la demostración de un peligro que había en esa noche en particular, pero digo, en ese contexto político en particular. Y como bien decís, ¿no? La zona liberada, la posibilidad de que la policía mirase para otro lado frente a cualquier delito, exponía a cualquier ciudadano que estuviese por acá. Obviamente acá hubo una operatoria criminal, mafiosa, planificada, que llevó al asesinato de José Luis y que tenía un mensaje en sí mismo, ¿no? El mensaje hacia el periodismo, hacia la sociedad y demás. Pero en realidad esos factores de poder y de peligro que quedaron en evidencia eran un peligro para toda la sociedad, no solo para nosotros que trabajábamos como periodistas. ¿Podés explicar, más allá de que todos tengamos una sensación de comprender un poco lo que pasó, cómo era la estructura o la cadena de mandos en esta historia, ¿no? Porque sabemos la responsabilidad de Yabrán, pero cómo siguió el entramado, porque no es que un tipo toma una decisión porque sí y los demás obedecen, tiene que haber una complicidad permanente, un circuito de complicidades. Bueno, lo que quedó comprobado judicialmente fue que la orden fue provista por Alfredo Yabrán a su jefe de custodia, que era Gregorio Ríos,
que era el encargado de lo que tenía que ver con la custodia doméstica de Chabran, es decir, protegía a su familia y a sus bienes más directos, ¿no? Pero después había otra estructura de seguridad de Chabran, que era, lo de Gregorio Ríos eran 35 hombres que respondían, ¿no? La otra mega estructura eran 640, cuya comandancia eran represores de la dictadura militar, ¿no? Bueno, ellos lo que tenían como función es proteger, entre comillas, a las empresas del grupo Chabran. Bueno, lo que quedó demostrado es que la orden impartió de Chabran con su jefe de custodia al policía que acaba de ser beneficiado con este régimen de libertad condicional, Gustavo Prelleso, que había sido el número 2 de la comisaría que está acá enfrente, la comisaría de Pinamar, hasta un mes antes o 2 meses antes del crimen, que Prelleso contrata una banda de delincuentes comunes que hacía trabajos sucios para la policía, conocida como Los Horneros, porque vivían en el barrio de Los Hornos de La Plata, y a su vez tenía la colaboración de otros policías de acá de Pinamar, Aníbal Luna, que era un oficial de la comisaría de aquí de Pinamar, y Sergio Camarata, que era el jefe del destacamento en Valeria del Mar, que ellos tenían la parte logística. En el caso de Camarata, darle la logística a los secuestradores; en el caso de Luna, pasar toda la información sobre nosotros, cuáles eran nuestros lugares, nuestros movimientos y demás. Con esa inteligencia fue que se concretó el crimen. Y obviamente todo eso amparado por la cuestión de la zona liberada del comisario de Pinamar, Alberto Gómez, ¿no? En otros tiempos podría ser distinta la ecuación, pero en tiempos de democracia se supone que así como el presidente de la Nación es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, se supone que la policía en Pinamar, en Buenos Aires o en Catamarca responde a un poder político. Hace un rato, pero la sensación que quedó alrededor, al menos algunos desde las sensaciones, fue que no hubo que si un sector no pagó ninguna responsabilidad de todo esto fue el sector de la referencia política, es decir, los jefes directos de este grupo de policías que fueron responsables del crimen. Sí, bueno, el contexto en que se dio el asesinato, recordemos, veníamos de la famosa tapa de la revista Noticias de Maldita Policía, que llevó al descabezamiento de la cúpula policial, en ese caso de Pedro Cloxic y compañía. Después de eso vino el asesinato de José Luis y también un descabezamiento de las cúpulas policiales. Y sin embargo, pareciera que muchas veces pasa que la policía bonaerense en muchos casos se autogobierna, más allá de los mandatos políticos. En este caso particular, lo que quedó demostrado es que estos policías que por lo menos participaron del crimen de José Luis tenían su propio negocio armado en la criminalidad y la clandestinidad, más vinculadas al grupo Chabran que a la jefatura policial, ¿no? Pero sí es cierto que incluso, bueno, en ese momento el gobernador era Duhalde. Eduardo Duhalde dijo esta frase que después desmintió, de que le habían tirado un muerto, no, perdón por el uso de esos términos, pero fue lo que dijo, porque él entendió que había un mensaje mafioso contra él también, ¿no? Y sí, eso es un tema, el tema de la cuestión política, el trasfondo político, todo esto es algo que no se investigó lo suficiente, y creo que es una deuda pendiente también de la causa judicial. Así como estamos charlando, parece paradójico, porque estamos haciendo esta presentación en Pinamar, que era fundamental poder hacerla acá. Quizás en otros tiempos no se hubiera podido hacer esta presentación en Pinamar, hubiera sido muy incómodo hacerla. Pareciera ser, y en aquel momento yo recuerdo, sobre todo el verano siguiente al del asesinato de José Luis, que había una sensación como que habíamos demonizado a Pinamar, una cosa curiosa porque nosotros venimos a Pinamar y una vez me tocó explicarle a alguien que me cuestionaba todo esto, le digo, mirá, yo dejo en Pinamar lo más importante que tengo, que son mis 3 hijas. En ese momento, o sea, sería absurdo que yo no amara un lugar en el cual deposito a mis 3 hijas de aquel entonces durante 1 o 2 meses por año y donde gasto un dinero para tener una casa y demás. Entonces no es la demonización de Pinamar, es difícil a veces desde la crítica periodística entender que uno lo que quiere es hacerle un bien a un lugar y no un mal a un lugar. Que ese lugar esté manejado por mejor gente y no por peor gente, con lo cual todos estamos mejor, ¿no? Bueno, yo creo que en el caso de lo que pasó con José Luis quedó en evidencia esto. Nuestro trabajo como periodistas era hacer todo tipo de notas, porque realmente con José Luis hacíamos todo tipo de noticias para la revista, y en definitiva, si se descubrió algo oscuro acá,
no era para perjudicar, era para tratar de construir algo mejor. Entonces, además no era culpa de nadie, salvo de Yabrán y de su estructura, que esto pasara en Pinamar. O sea, es como echarle la culpa a Mar del Plata, si hubiera pasado en Mar del Plata, ¿no? Exactamente, no tiene que ver con el lugar, sino con las propias complicidades políticas que había aquí mismo también con el intendente de entonces, ¿no? Entonces, con Blas Altieri. Claramente cuando ocurre el crimen, lo primero que dice Blas Altieri es salir a decir Yabrán no tiene nada que ver con el crimen. Bueno, la justicia demostró que sí tenía que ver. Y la actitud que ha tenido en torno al crimen de José Luis Cabezas ha sido más de cercana a los victimarios que a la víctima, ¿no? Dentro de todo esto hay otras cosas que van pasando. Por ejemplo, a una persona que agarra tu libro y empieza a leerlo, me pasa con Valentina, que tenía meses cuando esto pasó, simplemente fue haberle sacado una foto. No, eso genera en gente como Yabrán una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Sí, para mí no se puede sintetizar en una foto. La foto tiene un valor muy fuerte y muy simbólico por lo que representaba Yabrán en ese contexto, ¿no? Recordemos que él se jactaba de que ni los servicios de inteligencia tenían fotos de él y que sacarle una foto de él era como pegarle un tiro en la frente, y se decía en broma el hombre invisible, ¿no? ¿Por qué era importante? Porque siempre trato de aclarar esto. ¿Por qué era importante para el periodismo conocer quién era Yabrán? Primero que nada porque había sido un empresario que se enriqueció con el Estado, en negocios con el Estado, y yo digo en general contra el Estado, en su beneficio y en contra del interés colectivo. Que atravesó distintos gobiernos, dictadura militar, gobierno del radicalismo, gobierno del peronismo, y siempre estuvo ahí presente. Y entonces, al estar afectados los intereses colectivos, es lógico que el periodismo pregunte quién es esta persona que está detrás. Cuando en ese momento Domingo Cavallo dice hay una mafia enquistada en el poder y el jefe de esa mafia es Alfredo Yabrán, bueno, ahí todo el periodismo sale a buscar a ver quién era Yabrán. Bueno, la revista hacía tiempo que lo veníamos investigando, habíamos tenido algunos episodios violentos de custodios que corrieron a tiros a compañeros nuestros y demás, pero bueno, ahí se pone el foco y se trata de conocer quién era Yabrán, y en esa búsqueda es que José Luis logra retratarlo. Pero bueno, eso tenía que ver con que Yabrán había hecho su poder básicamente en las sombras, y que él temía también porque había generado enemigos poderosos también. Y ese es uno de los elementos. E incluso la justicia lo que terminó demostrando es que la foto fue importante en lo que pasó, pero también nuestra búsqueda al año siguiente, que es el año en que asesinan a José Luis, donde con José Luis hicimos guardias periodísticas, fuimos a los lugares donde sabíamos que Yabrán tenía carpa reservada y demás, sin saber que ya había una operatoria criminal en marcha desde hacía tiempo tratando de evitar nuestro trabajo, ¿no?